Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de macroeconomía con nuestro tema número 6, que es la política fiscal. La semana pasada vimos la política monetaria y en general vimos la estructura que el Estado mexicano tiene para hacer frente a la población, para buscar su mejor bienestar y en términos generales para que toda la industria, todos los sectores se vean beneficiados de estar conviviendo, y invirtiendo y comprando en el territorio nacional. Por lo tanto, este es el último tema de la parte macroeconómica, donde se cierra el círculo desde el punto de vista de buscar una mejora para la calidad de vida en términos macroeconómicos del país. Recordemos que la macroeconomía va a buscar una mejor calidad de vida en términos generales para todas aquellas industrias, inversiones, estados, grupos, bloques que decidan invertir en el país o desde el punto de vista del gobierno que quieran mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en cada uno de los estados. Por lo tanto, es importante señalar que con este último tema, que es la política fiscal, que tiene que ver con la recaudación de impuestos muy necesarios para crear obra pública, cerramos el ciclo macroeconómico. Espero sea de su interés, espero ponga mucha atención y bueno, pues sin más, comenzamos. Bueno, lo primero que tendríamos que revisar es qué es la política fiscal y cuáles serían sus objetivos. Y entonces decimos que la política económica, que es la política económica que le permite a un país establecer y planificar la utilización de los impuestos. Vamos a rescatar que es una planificación de recolección de impuestos. Y esto implica forzosamente que el gobierno o particularmente cada uno de los gobiernos que componen los estados y el gobierno federal, en este caso, busquen la manera de hacer la recolección de aquellos impuestos que generan los habitantes, las empresas, las inversiones, por estar ubicados en el territorio nacional. Esos impuestos se van a hacer presupuesto de la federación y ese presupuesto se va a repartir en teoría en aquellas zonas o en aquellos estados donde el avance económico sea más lento. Esto para ser un detonador de la economía. Muchas veces esos presupuestos no llegan a las zonas donde deberían llegar porque, bueno, pues hay un terreno burocrático que no es el mejor en nuestro país, pero en teoría sí debería de suceder. Otro de los problemas presupuestales es que muchas de las zonas son extremadamente alejadas, ¿no? Que no es justificación, pero es un hecho, ¿no? Y entonces lo que hacen los gobiernos locales es que ese dinero, bueno, lo invierten en otras cosas, en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, la política fiscal, como parte del examen, sería la planificación y utilización de los impuestos a nivel de gasto público. ¿Cuáles son las características de la política fiscal? Bueno, primero que nada se va a encargar de establecer el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es el presupuesto federal, que se va a hacer cada año. Cada año los gobiernos locales van a recoger impuestos y se lo van a mandar a la federación. La federación va a crear un presupuesto en el cual se contemplen todas las actividades económicas habidas y por haber y le destine una parte de dinero. No sé si sepan, pero parte del presupuesto que se genere en la federación va, por ejemplo, a la inversión en cine, ¿no? Hasta el año pasado. El gobierno federal estaba obligado a destinar una cantidad de millones para la realización de películas. De repente esto, bueno, resultó que no era lo mejor porque la calidad de las películas que nosotros vemos en el cine mexicano, la verdad es que deja mucho que desear. A partir de 2021 se quita ese presupuesto, esa parte del presupuesto y se tendría que llevar a otra área de la cultura, ¿no? Por ejemplo, los grupos sinfónicos de cada entidad, ¿no? En Ecatepec debe haber la Sinfónica de Ecatepec, ¿no? Y debe haber la Sinfónica del Estado de México. Ellos pertenecen al presupuesto de cultura, ¿no? Por ponerles un ejemplo.
También trabajar a partir de dos herramientas principales, que es el gasto público y los impuestos. El gasto público es donde vamos a invertir, ¿no? En el Maxibus, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su transporte público? El que es como Metrobús, bueno, como el Metrobús, ¿no? El cablebús, ¿no? Son gastos, cada uno de los hospitales del IMSS, que depende del gasto público. ¿Y cómo vamos a recolectar los impuestos? Una de las maneras más sencillas de recolectar impuestos es a través del pago de predial. Si ustedes viven con sus papás o viven en casa propia, o si, seguramente lo han escuchado, que de enero a marzo ustedes tienen que pagar su predio. El predio no es otra cosa más que el impuesto que nos cobran por los metros cuadrados construidos en una vivienda, ¿no? Mientras más metros construidos, más impuesto a pagar, porque la casa se valora a mayor precio, ¿no? Otro de los impuestos que anteriormente pagábamos, hoy solamente pagamos el refrendo, que es la tenencia, ¿no? Que es uno de los impuestos más increíbles que pudieran existir en el mundo, que es el derecho que pago por comprarme un auto, comprar gasolina, comprar refacciones, que tengo que hacer, y se hacía cada año, ¿no? Uno de los impuestos más absurdos, pero era una de las formas más favorables para recuperar dinero, ingresos, ¿no? Desafortunadamente, cuando alguien fallece, usted tiene que pagar el derecho por enterrar a la persona, ¿no? Si usted quiere construir, tiene que pagar un derecho por construir. Si usted va al supermercado, le cobran el 16% del IVA para que usted pueda, le agreguen ese tipo de impuestos. Y por lo general, cada operación que realizamos es un pago de impuestos. Incluso si usted quiere sacar su cédula profesional, le van a cobrar impuestos, ¿no? Porque es parte de la naturaleza del Estado y es de cómo se allega de dinero. ¿Sale? Otra de los elementos de la política fiscal es asegurar la estabilidad financiera, que eso es un terreno que nos interesa y que necesitamos conocer. Regularmente la estabilidad financiera tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el poder adquisitivo y tiene que ver con el bienestar. En general se cree en la economía que mientras más estabilidad macroeconómica tengamos, mejor calidad de vida tendremos, porque podremos adquirir los productos de manera consistente durante largos periodos de tiempo. Cosa que en México sucede regularmente a medias, ¿no? Hay ocasiones en que, por ejemplo, alguna verdura, alguna fruta están muy caras y otra está muy barata. Y así nos la vamos llevando, ¿no? Pero no todo es barato. Y si se dan cuenta, las cosas normalmente suben de precio, ¿no? También tiene que ver con el poder del dinero, con el poder de la moneda. Hoy compramos menos cosas porque nuestra moneda hay procesos inflacionarios y porque la cantidad de salarios también se reduce, ¿no? Entonces, sí, ahí la política fiscal tiene que ver con la estabilidad financiera. También hay políticas expansivas y políticas restrictivas, ¿no? Donde, por ejemplo, una política expansiva es crear más infraestructura para el transporte público, cosa que, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy común, crear más Metrobús, crear más servicios de transporte como el Mexicable que tienen por ahí por Ecatepec. No, yo no digo que vivan por ahí, pero como son más o menos la zona, es como una referencia, ¿no? Cómo crear, por ejemplo, el aeropuerto que van a crear por allá, sí está un poquito lejos de ustedes, pero podría ser una forma de una política expansiva, ¿no? De vías de comunicación y políticas restrictivas, por ejemplo, quitar el apoyo al cine mexicano, ¿no? Desde el punto de vista presupuestal, por ejemplo, quitar las guarderías, que es una política restrictiva, ¿no? O sea, desde el punto de vista federal, tal vez se dé en otro tipo de partidas, pero no como se venía dando. Por ejemplo, hay una política expansiva, muy concretamente esta semana, que es la reforma energética, una reforma que en teoría va a proteger el consumo de las personas y en teoría nos tendría que dar una luz más barata, o por lo menos no un incremento en la luz, ¿no? Y hay políticas restrictivas que tienen que ver, por ejemplo, con la condonación de impuestos,
porque si bien sabían, y lo traigo a colación porque es parte del tema, si bien sabían, hubo en los sexenios pasados empresas que no pagaban impuestos porque se les condonaban, ¿no? O sea, condonaban es perdonar. Y entonces esa es una política que ya no existe, ¿no? Y entonces son políticas que parten de la fiscalidad, porque todo ese dinero pues lo perdía el Estado. Y perder dinero implica que no se puede invertir en pues, las diferentes áreas que tiene México, ¿no? Hay gente que critica mucho, por ejemplo, que a los estudiantes se les dé una beca, ¿no? Pero, o que a la gente de la tercera edad se le dé una beca. Pero necesitaríamos estar en los zapatos de esas personas para saber si realmente estas becas son de ayuda, porque finalmente no son la gran cantidad de dinero. Pero bueno, ahí podríamos entrar en controversia, alguien podrá estar de acuerdo, alguien podrá estar en desacuerdo, pero son políticas que le permiten a las personas de a poquito tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, a lo mejor el adulto mayor junta su pensión con la ayuda del gobierno federal y eso le permite comprar medicinas de mejor calidad, ¿no? O poder ir a pagar un doctor particular. Y a lo mejor nosotros, como no estamos en esta situación, no lo vemos. Pero repito, no queremos generar controversia, solamente queremos ejemplificar esto de las políticas expansivas y de las políticas restrictivas, ¿no? Uno de los elementos más importantes que podría tener la política fiscal es amortiguar las variaciones de los ciclos económicos. Los ciclos económicos es como el ciclo de la vida, porque todavía no entramos en él. Eso se ve hasta en microeconomía, donde un país nace, un país crece, un país se desarrolla, un país madura y al final un país muere, ¿no? Los ciclos económicos son así. Hay países que están en estabilidad, como nosotros, que llevamos regularmente ahí como 20 años en estabilidad, pero sin crecimiento. Hay países con crecimiento, como los Estados Unidos, como China, ¿no? Como Japón. Hay países que están muy mal, que están muriendo, como Venezuela, ¿no? Particularmente. Y bueno, lo que tratamos es, dentro de las políticas fiscales, es que las personas y todos los elementos estructurales que en ella están, en el país, tengan la estabilidad para decir, es un país estable, podemos invertir en él, ¿no? Y seguir la curva de estabilidad o, en su defecto, de crecimiento o de maduración. Los instrumentos de la política fiscal van a ser particularmente dos, ¿no? Lo que es el gasto público y los impuestos, como decíamos, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de ellos en la diapositiva anterior, y lo que decíamos es que el gasto público es la cantidad de dinero que invierte el Estado para cumplir sus funciones, ¿vale? Cuando ustedes ven una patrulla y el señor de la patrulla, el patrullero, trae completo su uniforme, pues lo pagamos a través de ¿qué? De los impuestos. Cuando vemos al señor en el Seguro Social que trae su bata, ¿no? Y tiene su pequeño cubículo para atender nuestras enfermedades, lo pagamos a través de los impuestos. No solo de una persona, debemos aclarar, sino de todas las personas que cohabitan en la entidad, ¿no? Cuando vemos los edificios de Hacienda, por ejemplo, cuando vemos las escuelas que seguramente hay por donde ustedes viven, que ojalá y estén en buenas condiciones, es parte del gasto público, ¿no? La dotación de los libros escolares de la primaria, es gasto público. Por ejemplo, y cada estado tendrá sus diferentes prioridades en términos de gasto público y en términos de en qué gasta su dinero. Pero, por ejemplo, retomando la idea, en la Ciudad de México, en la CDMX, a los niños de primaria les dan un vale para comprar uniformes, ¿no? Entonces, ya sabrá el papá y la mamá si compran con el vale del uniforme o, en su defecto, compran ellos otro tipo de telas más duraderas, pero desde ese punto de vista el gasto público está funcionando para que el niño vaya con un uniforme y con útiles y que no haya discriminación porque el niño no tiene con qué comprarlo. Entonces, a lo mejor el papá no gasta en el uniforme y en lugar de gastar en el uniforme le compra unos buenos zapatos, unos buenos tenis y a lo mejor una buena mochila, para que el niño no tenga este proceso discriminativo que nosotros sabemos que existe en estos niveles, ¿no?
Por lo tanto, el gasto público se lleva a cabo en aquellas acciones que nosotros consideremos prioritarias, ¿no? Cuando nosotros vemos, tomamos un transporte que es concesionado, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, dices, bueno, pues entonces vale la pena, ¿no? Pagar mis impuestos porque ahí se ven reflejados. Desafortunadamente esto no pasa en todos los estados, ¿no? Y hay estados que sí tienen muy mal manejo de sus gastos públicos y no lo registran correctamente. Por eso es que existen muchos mecanismos y muchos elementos de control para que nosotros podamos revisar dónde y cómo está el dinero, ¿no? Entonces, es la parte importante de la política fiscal, que va a trabajar con los impuestos, ¿no? Que se generan, como les decía, de diferentes maneras y que sí sea importante cómo los gastamos. Porque hay ocasiones en que los gobernadores, hay algunos gobernadores que el gasto público lo utilizan pues para comprar ranchos, ¿no? O para rentar aviones o helicópteros para su uso personal. Y ahí la política evidentemente pierde el sentido y pierde básicamente la gente que paga impuestos. Por eso es que México es un país de muchos contrastes, ¿no? Ustedes van a ciertas zonas donde las políticas de gasto público están siendo llevadas de la mejor manera posible y hay otros estados donde, por ejemplo, particularmente Guanajuato, donde Michoacán, por ejemplo, donde el narcotráfico hace de las suyas porque el gasto público está corrompido, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, van a Cancún y ven que el gasto público está funcionando para la gente del turismo. Y entonces así nos vamos en un marco de muchos Méxicos y de muchas formas, ¿no? También, por ejemplo, en el Estado de México se hacen, pues de repente, malas cosas. Hay diferentes tipos de políticas fiscales, evidentemente, ¿no? Y estas políticas fiscales tienen que ver con las políticas que ya habíamos dicho, las expansivas y las restrictivas. Las políticas expansivas son el gasto público y los impuestos, y las políticas públicas también tienen que ver con menos gasto público, más impuestos. Y esto depende del tipo de ciclo en el que estemos. Si estamos en un ciclo donde tenemos una inflación alta y una devaluación alta, entonces tendremos políticas restrictivas. Pero si estamos en una etapa de estabilidad, tendremos políticas expansivas, ¿no? Donde hay más gasto público y menos impuestos. Esta es la fórmula básica en la cual nosotros entendemos cómo gasta el gobierno y cuál será la actuación del gobierno en términos de qué política está llevando a cabo. Y ya sea una política restrictiva o una expansiva, nosotros vamos a entender que las políticas fiscales se van a dividir de la siguiente manera. No son las únicas, pero sí considero que son las más importantes. La primera, estabilizar de forma exitosa la economía y su ciclo. ¿Sale? A lo mejor gano 1,500 pesos, pero esos 1,500 pesos me permiten durante un año poder gastar exactamente lo mismo, no endeudarme. Y entonces ahí la política fiscal está teniendo su objetivo. A lo mejor gano 1,500 en enero, pero ya en septiembre necesito pedir prestado al fin de la quincena. Entonces ahí no hay estabilidad macroeconómica y por lo tanto empiezo a generar endeudamiento, y este endeudamiento no me permite generar una mejor calidad de vida porque vivo toda la vida endeudado. Ese es un ejemplo muy palpable de lo que sucede con las políticas fiscales. En el número 2, incrementa el crecimiento del país a través del gasto público, tales como inversiones creadas para el beneficio y crecimiento de un pueblo, ¿no? A lo mejor ustedes son jóvenes, pero en mi época, cuando yo era muy chavillo, estamos hablando de la época de las cavernas, ¿no? Ir a Acapulco eran 8 horas, muchachos, 8 horas de viaje, ¿no? Realmente era complicado ir a Acapulco, ¿no? En primera porque, bueno, no había mucho dinero, y en segunda porque realmente era muy lejos, ¿no? Y hoy seguramente vas a Acapulco y creo que en términos generales y en una época donde no haya mucho tráfico, ¿no? O no sea época fuerte, ustedes llegan en 3 horas y media, ¿no? No hay ningún problema. Ir a Querétaro, que Querétaro está aquí a 2 pasos, eran 3 horas, ¿no? 3 horas y media. Y hoy son 2 horas, 2 horas 25. Quiere decir que el gobierno ha trabajado, por ejemplo, en las carreteras. Ir a la escuela, yo recuerdo que aquí por mi colonia, ¿no? Había una sola escuela y ahí todos estábamos en grupos de 50, 60. Hoy eso en teoría ya no debería de pasar
sobre todo en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde se hacen escuelas donde los alumnos sí a lo mejor serán grupos numerosos, pero no de 80, ¿no? Entonces ahí buscamos invertir. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? Algo que se ha venido dejando, ¿no? De hace mucho tiempo y que dicen los datos, porque no lo podemos corroborar, por lo menos dice el gobierno que se crearon 372 hospitales nuevos o se terminaron de construir, ¿no? Por mi colonia sí hay uno que acaban de inaugurar hace 20 días, ¿no? Y que fue utilizado para COVID, ¿no? Y entonces ahí ves que el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, particularmente, le va invirtiendo. No será lo mejor, pero trata de hacerlo, ¿no? En el número 3, garantizar los servicios sociales necesarios para la población, educación, transporte, seguridad, ¿no? Instituciones de apoyo gubernamental, ¿no? Como para la adquisición de casa, como para la atención personalizada en algún tipo de circunstancia médica, como asesoría legal, ¿no? En términos de que, bueno, no tengo para pagar un abogado, trámites burocráticos, hay muchas instancias que nos ayudan para hacer trámites gubernamentales, ¿no? Hay muchas secretarías que nos permiten de desarrollar la actividad que nosotros queremos, ¿no? Proteger los recursos de la región, por supuesto, ¿no? Porque los recursos no son infinitos, sino son finitos y entonces los debemos de cuidar, ¿no? Que eso en México se hace todavía como muy en pañales, pero se intenta hacer. Y amparar a la población de los cambios dramáticos o drásticos y propios de los ciclos económicos. Sí, nosotros tenemos 25 años viviendo en una semipobreza, semiclase media, ¿no? Y semiriqueza, ¿no? Pero ahí estamos. No es consuelo, porque evidentemente no es consuelo, pero la población mexicana es de las que, por ejemplo, come las 3 veces al día, ¿no? Hay muchos países en Sudamérica que pues comen una vez al día, ¿no? Sí, evidentemente pasa en algunos estados donde la pobreza es muy severa y donde las condiciones de poca educación y marginación hacen que las gentes sean muy pobres, ¿no? Pero esto tiene que ver más con un plano social que con un plano económico, ¿no? De repente ves a un muchacho que tiene la capacidad de ir a la escuela, que sus papás le pagan la escuela y en la preparatoria se salta a las clases o se va de borracho, ¿no? Y de repente ya lo ves pasados los años, no termina la prepa, luego le sumas que una vez que terminó la prepa embarazó a su novia, ¿no? Y una vez que embaraza a la novia y ya está trabajando, la novia o la esposa se embaraza 2 o 3 veces más. Y entonces ahí hacen perpetuo el ciclo de la pobreza, porque una familia de 5 personas, 6 personas, es muy difícil que sin educación y sin preparación pueda salir de su margen de nivel o de pobreza que ha generado ella misma, ¿no? Entonces es ahí donde los gobiernos realmente no pueden hacer absolutamente nada. Porque la gran decisión que te debería tomar el muchacho de tomar sus clases de la preparatoria, de la secundaria, y no las tomó, lo llevan a esa conclusión. Por lo tanto, ahí las políticas fiscales no tienen un impacto directo. Ya pasando de las políticas fiscales, pasaríamos a lo que nosotros conocemos como el multiplicador de las políticas fiscales. Y como habíamos visto en economía, el multiplicador no es otra cosa más que cómo la inversión se diversifica y cómo nos permite tener una mejor calidad de vida, ¿sale? Estos elementos son cómo medimos que hayamos puesto un hospital nuevo y cuánta gente se vio beneficiada y cómo hizo crecer la economía. Pusimos una escuela pública nueva y cómo creció la economía, ¿no? Pusimos una nueva ruta de transporte público y cómo creció la economía en términos de mejor calidad de vida, mejores condiciones de vida, más calidad de trabajo y por ende más consumo para satisfacer las necesidades que las diferentes poblaciones tienen. El multiplicador de las políticas fiscales determina la cantidad o aumento o disminución del ingreso de un país. En caso de que tengamos mucha inversión, tendremos un multiplicador más grande y si tenemos poca inversión, evidentemente será la inversa. Por esa razón es importante que nosotros consideremos qué inversiones aceptamos, cómo las aceptamos y dónde la colocamos,
¿no? Porque uno de los grandes problemas del país es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, bueno, en Monterrey o en Guadalajara, ¿no? Se concentra la mayor cantidad de industrias. Y los otros 29, 28 estados, ¿qué hacen? ¿De qué viven? ¿No? Entonces, sí es importante que si alguien quiere invertir en el país, nosotros les comentemos que hay diferentes zonas y que hay múltiples recursos y que pueden hacerlo de diferente manera. Ahí está la asesoría que tendría el país para poder establecer una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, de repente mucha gente empezó a invertir en Acapulco, ¿no? Acapulco crece, pero no así crece el beneficio a su población, sí a su turismo, pero de repente tú sales 20 minutos a las zonas normales de Acapulco y ves demasiada pobreza, ¿no? Incluso ves colonias sin pavimento, y eso sería increíble en en una de las regiones que deja ganancias estratosféricas, muchachos, ¿no? Entonces es ahí donde las políticas fiscales y las políticas económicas y las políticas sociales no concuerdan, no son las mismas, y por lo tanto hay un desajuste en prácticamente toda la región. Y ya en términos de una definición, digamos para examen, ¿no? Diríamos que el multiplicador de gastos se refiere al efecto incrementado que tiene el aumento del gasto público sobre la economía, ¿no? Es decir, al mayor aumento, es decir, al aumento mayor, uno por cada moneda invertida. Esto es, perdón por el trabalenguas, pero ahí me trabé un poquito. Es decir, que por cada peso invertido del gobierno, este debe recibir por lo menos un peso, que es la regla de las finanzas, ¿no? Yo invierto un peso para obtener 2 pesos mínimo, ¿sale? Entonces, el efecto multiplicador no es otra cosa más que cuánto dinero invertí y eso cómo benefició en términos generales a toda la economía de la región, ¿no? Por ejemplo, poner una empresa que era el propósito del gobierno hace un año antes de la pandemia, poner una empresa de internet por parte de la compañía de Luz y Fuerza, era un gasto que iba a ser la CFE, pero que en términos generales iba a disminuir los precios. Esto con la intención de que prácticamente toda la población, sobre todo aquellas que tienen difícil acceso al servicio, lo pudieran tener. Y forzosamente esto tendría que bajar el precio de los paquetes de internet, ¿no? O sea, de repente ahorita, a lo mejor ustedes no lo ven, pero el internet que pagamos es caro y es de muy mala calidad, ¿no? Tanto así que, bueno, nos desconectamos y tanto así que no tenemos señal. Por lo tanto, sí es importante y sí es interesante ver cómo ese gasto a las necesidades de las regiones se ve beneficiado en mejores calidades de vida. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo el efecto multiplicador se hace presente. No lo voy a explicar para que ustedes lo lean, lo entiendan y si tienen alguna duda me lo puedan consultar. Pero el efecto multiplicador tiene esa peculiaridad. También se le puede conocer como el efecto dominó. Pasamos el efecto multiplicador y ahora nos centramos en el presupuesto del Estado y el nivel de renta y el presupuesto equilibrado, ¿no? Aquí estamos hablando básicamente de presupuesto. Y el presupuesto general del Estado son una previsión de los gastos e ingresos del Estado para un ejercicio económico. Esto es, nosotros creamos y fíjense en las noticias en diciembre, van a decir, los diputados y los senadores están desde las 10 de la mañana y son las 3 de la mañana y están en reunión para el presupuesto de egresos de la Federación. Cada año tenemos que aceptar o tenemos que avalar el presupuesto de egresos, ¿no? Este presupuesto de egresos, ¿no? O de gastos y de ingresos es el dinero que van a recibir los estados y los municipios de las participaciones de los impuestos. Más allá de que ellos hayan captado por otras circunstancias dinero. Ese dinero es suyo, pero de cada peso recibido por las aportaciones federales, el gobierno mexicano le tiene que regresar a los estados una parte, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del presupuesto. Cada año se tiene que hacer un nuevo presupuesto porque cada año hay nuevas prioridades. Por lo tanto,
este presupuesto se deberá entregar junto con un plan que va a distinguir a dónde van los gastos, los ingresos y los ingresos de cada año, ¿no? Por lo tanto, cada año se tiene que hacer uno, ¿no? Una vez que se entregue este documento, el gobierno comenzará la elaboración de la previsión global para el ejercicio económico, hacia dónde vamos a gastar y qué tiene más prioridad. Evidentemente, un presupuesto habla de un plan, y si es un plan es futuro, y los futuros pues prácticamente los podemos medio conocer, pero no en su totalidad, entonces se consideran estimaciones, y dentro de esos planes pues podemos acertar o podemos fallar. Una vez que elaboras el presupuesto, se debe presentar en el Parlamento, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y de ahí van a hacer pues un debate de aquellos puntos donde consideren que el gasto está mal empleado y harán una reestructura. Y ese sería el camino del presupuesto del Estado. ¿Qué debe incluir el presupuesto público? Bueno, lo primero que debe incluir son los objetivos económicos, evidentemente, ¿no? Del ejercicio fiscal. ¿Qué busco con gastar el dinero que voy a gastar? También debe de incluir los gastos y los ingresos detallados de cada una de las entidades. Y en términos generales se llama etiquetar el gasto, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos seguramente en casa. Cobramos nuestro dinero, la quincena, y etiquetamos. El 25% va a la comida, el 15% va a gasto corriente, el 12% y así. Lo etiquetamos para que ese dinero no se toque en otras prioridades, que es lo que ya se hace mucho en los presupuestos de la Federación. Y después vamos a establecer las políticas económicas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos marcados. Yo te doy 200 pesos y esos 200 pesos los tienes que gastar en pasajes. No los puedes gastar en cigarros, no los puedes gastar en cervezas, lo tienes que gastar en pasajes. ¿Cómo me lo vas a mostrar? Con tus boletos, con a lo mejor por una semana, con tus 30 boletos del metro, tomándoles una foto con diferente serie, con tu tarjeta del metro que ya gastó o con tus tickets del transporte público que tomaste. Y entonces ahí yo como federación compruebo que el presupuesto lo gastaste correctamente, ¿no? Estas son las formas que nosotros buscamos para que el presupuesto se gaste correctamente. No sé si vieron la nota, pero ahora con la vacunación le estaban tomando una foto a las personas que habían vacunado. Esta es una práctica común y es normal porque es la evidencia que tienen las personas para establecer que sí se hizo la vacunación y que las personas a las cuales se les vacunó son reales, ¿no? Porque imagínense ahí como el control que debes de tener para que lo que gastaron en las vacunas se compruebe. Una vez que tenemos la parte presupuestal, ¿no? Una vez que tenemos el multiplicador de inversión y una vez que tenemos clara lo que son las políticas expansivas o restrictivas, pasaríamos ya casi a uno de los últimos temas, que sería el comercio exterior y la determinación de la renta, ¿no? El comercio exterior representa el intercambio entre los países en relación a aquellos productos que pueden competir en el mercado internacional, ¿no? Y una definición más exacta, ¿no? Que es el intercambio de servicios, ¿no? Que se da entre dos o más naciones para beneficiarse mutuamente. Por lo tanto, el comercio exterior es una fuente fundamental de partida presupuestal de dinero que todos los países llevan a cabo para poder mejorar sus economías locales. ¿Sale? A lo mejor por su colonia hay algún producto que es muy bueno, a lo mejor una taquería, a lo mejor las hamburguesas son extraordinarias, pero se quedan en el mercado local, ¿no? A lo mejor existe una señora que hace las quesadillas súper ricas, pero se queda en el mercado local, no sale al mercado internacional. Y lo que normalmente hacen los países es que sus productos salgan a los mercados internacionales para que compitan. Y de repente vemos que la gente come quesadillas en China, en Japón, en Rusia, ¿no? Que esto sería uno de los grandes beneficios, ¿no? Ya de repente ustedes seguramente han ido a las plazas y ven que la gente come sopa ramen, ¿no? Y la sopa ramen es japonesa, pero es un producto tan bueno de exportación que los japoneses dicen, sí, tómenla, ahora le coman, ¿no? O de repente ves que la gente es muy común que come una hamburguesa. Claro, con los ingredientes y bajo los estándares de comida mexicana, pero una hamburguesa no es mexicana, una hamburguesa es un platillo netamente de los Estados Unidos,
¿no? Pero esa es la idea de hacer el comercio exterior. Y el comercio exterior no es otra cosa más que gentes de otras regiones, perdón, conozcan productos que en términos generales no podrían probar nunca o usar nunca. Y bueno, pasando a la renta, ¿no? No es otra cosa más que el beneficio que obtenemos de el uso de la tierra, el trabajo y el capital después de los impuestos, ¿no? Porque recordemos que en cualquier región, en cualquier estado, nos van a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, la renta es un elemento fundamental porque en el comercio exterior, porque nosotros vemos si nos sale más barato comprar un producto del exterior porque solamente utilizamos el trabajo y el capital, pero no la tierra, o si es mejor producir el producto que estamos comprando en el exterior porque gastamos menos en tierra, trabajo y capital. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene grandes cantidades de extensión de tierra y es y dentro de su historia ha sido un gran productor de carnes, ¿no? Y entonces México dice, oye, ¿sabes qué? Que puede ser que me salga más barato traer la carne de Brasil, ¿no? O la carne de Argentina, que producir la carne de vaca o de marranito en el territorio nacional. Y entonces dice, vamos a traer carne de estas regiones, pero ¿sabes qué? Sí vamos a crear granjas de pollos, porque el pollo es más barato crearlo, mantenerlo y producirlo, desde el punto de vista de los empresarios. Y el gobierno federal dice, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, nos utiliza menos recursos y por lo tanto, en términos generales, el pollo es más barato que la carne de puerco y la carne de res, porque se traen de importación. Es ahí donde la renta tiene su éxito y tiene sus mayores virtudes. Y así para cada uno de los productos. Este es un ejemplo muy burdo, pero espero se pueda entender por qué la renta utiliza estos tres factores. Recuérdenlo, tierra, trabajo y capital. Dentro de las políticas fiscales también conoceremos los estabilizadores automáticos. ¿Y qué son los estabilizadores automáticos? ¿No? Suena como parte de un carro, pero no. Son aquellos componentes de los presupuestos públicos, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, que responden automáticamente a las fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas. ¿Sale? En español, ¿qué quiere decir esto? El gobierno de Ecatepec tiene ingresos por panteones. Una persona se muere, ¿no? Y para poder enterrarla yo necesito pagar 800 pesos por derechos de espacio dentro del panteón, ¿no? Resulta ser que entre mayo y noviembre la cantidad de muertos disminuye por razones históricas del municipio, ¿no? Pero de diciembre a abril el número de muertos aumenta. Entonces lo que hacemos es que ahí vamos a tener una disminución de ingresos en ese periodo, pero los vamos a estabilizar con el cobro, por ejemplo, de pisos para los mercados o los tianguis de la zona. Y entonces ahí estabilizamos. Saben los tianguistas que de mayo a noviembre las cuotas por ponerse en el diferente tianguis van a subir un 15%. Y de diciembre a abril las cuotas van a bajar, ya lo saben. Y entonces esta forma de política fiscal hace que los ingresos de Ecatepec sean continuos, producidos por dos factores, las muertes y las trámites de panteones y por los tianguis establecidos en la zona. Y entonces ahí son estabilizadores automáticos. Por lo tanto, tienen comportamientos anticíclicos, ya que generan superávits fiscales en las etapas de auge y déficit fiscales en las recesiones y depresiones. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos bajos niveles de dinero por enterrar a los difuntitos, pero tendremos altos niveles por el cobro de
piso por los tianguis. Y en otra etapa, en otro periodo, tendremos al revés, ¿no? O sea, vamos a tener un día altos ingresos y al otro bajos, ¿no? Y estas políticas nos permiten establecer cómo se comportan la sociedad en esa región. La deuda pública es el conjunto de deuda o compromisos de pago del sector público tiene con el sector privado, ya sean personas, empresas o instituciones nacionales o extranjeras, ¿no? El gobierno federal tiene deuda pública, ¿sale? Porque para poder desarrollar sus proyectos, muchas veces pide a organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco de México y, el Banco Mundial y la OMC, ¿no? Y estos elementos le dicen, sí, te presto dinero, pero, pues, como un préstamo, me lo vas a tener que pagar. Y entonces, es deuda pública, ¿no? De hecho, si no me equivoco, ¿cuándo fue? Entre octubre y noviembre, el gobierno federal solicitó un crédito a China por 100,000 millones de dólares, ¿no? Que ya se tenía pactado. Y ese dinero, bueno, pues en algún punto se va a tener que pagar, ¿no? Tenemos deuda con Estados Unidos, tenemos deuda con el Banco Mundial, ¿no? Y por ejemplo, ahorita tenemos deuda contraída con China. Y de repente, bueno, pues es deuda pública. El problema es que cuando ya no tenemos para pagar, se convierte en déficit. Esto es la incapacidad que tenemos o pérdida que tenemos para pagar nuestras obligaciones de carácter prestario, ¿no? O de préstamos. Por lo tanto, el déficit es un saldo presupuestario que consiste en diferencias de operaciones entre los ingresos y los gastos. Yo tengo 5 pesos, pero tengo una deuda de 700 pesos. Y por más que quiera pagarla, ya tengo déficit, ya no voy a poder pagarlo. Y la deuda pública no es otra cosa más que tengo 5 pesos y tengo una deuda de 50 centavos. Entonces ahí puedo pagarla, a lo mejor me voy a tardar mucho tiempo, pero a final de cuentas lo voy a pagar. Y la deuda pública normalmente son préstamos que tienen que ver con aspectos de políticas fiscales que nosotros, o de impuestos que no podemos recabar, ¿no? En México se estima que el 60% de las personas que trabajan no pagan impuestos. Por ejemplo, los vendedores ambulantes no pagan impuestos, ¿no? E incluso las empresas legalmente establecidas no pagan impuestos, que es uno de los grandes problemas de la cuenta pública. Y la deuda pública es una deuda que puedo pagar y un déficit es algo que ya no puedo pagar y me va a generar problemas en el corto y en el largo plazo. Y muchachos, con eso terminaríamos y les agradezco su atención infinitamente. Espero sea de su completa atención y entendimiento. Y pues nada, me despido.